En este segundo vídeo sobre Power BI vamos a ver cómo importar datos y depurar datos. Vamos en un primer momento a ver cómo importar datos desde Excel. En Power BI, como ya veremos, se pueden importar datos desde Excel, desde un SQL, desde una página web, etcétera, ¿de acuerdo? En este primer ejemplo lo que vamos a hacer es importar desde una hoja de Excel los datos que tenemos para poder luego nosotros hacer sucesivos informes o visualizaciones. También vamos a aprender cómo depurar datos, como los datos que vamos a traer desde Excel, pues a poder, por ejemplo, eliminar columnas, filas innecesarias, darle formato a unos valores numéricos o de texto, etcétera. Es muy importante cuando nosotros vayamos a importar unos datos desde Excel, es muy importante que la tabla que tengamos, pasarlo a formato tabla. Porque aunque esto para nosotros siempre lo denominamos tabla, realmente es un rango, ¿de acuerdo? Entonces os comento, cuando nosotros cuando vamos a importar algo, a exportar algo a Power BI, es conveniente, como ya digo, el rango pasarlo a formato tabla. ¿Por qué? Para evitar que se nos cuelen columnas o filas en blanco, ¿de acuerdo? Para que solamente en este caso nos exporte, o si estamos en Power BI, importe la tabla en sí, sin filas en blanco como muchas veces suele ocurrir. ¿Cómo podemos pasar un rango a tabla en Excel? Muy fácil. Seleccionamos el rango entero. Una vez que lo tenemos seleccionado, nos iríamos a la pestaña Inicio y dentro de Inicio nos iríamos a Formato de tabla, formato como tabla, y elegir el que más nos guste, por ejemplo este. Nos dice si los datos están bien, o sea, en efecto, en este caso desde A1 hasta I1373, si ese es el rango perfecto, ¿de acuerdo? Y si mis datos están bien encabezados, mi rango tiene encabezados a la primera fila, la quiero poner como encabezado, tendré que dejar marcado la tabla tiene encabezados. Una vez que hemos hecho esto, pues ya solamente grabar e irnos a Power BI. En este caso no voy a grabar por la sencilla razón de que lo que quiero es ver cómo depurar los datos cuando los trasladamos mal. Vale, pues nos vamos a Power BI. Power BI a veces tarda un rato en abrir porque es una herramienta bastante potente. Pues ya tenemos Power BI abierto, ¿de acuerdo? Como hemos visto en un video tutorial anterior que explicamos la interfaz de Power BI, ahora lo que vamos a hacer es cómo poder importar datos, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, nosotros podemos importar desde un libro de Excel, un conjunto de datos de Power BI, Dataverse, SQL, página web, texto CSV, etc. Como en este caso quiero importar una hoja de Excel, un libro de Excel, o puedo decir en obtener datos libro de Excel, o puedo sencillamente desde el acceso directo libro de Excel. Vale, tenemos dos tablas y queremos de momento importar solamente la que nos indica venta primer semestre. Pues la seleccionamos y abrir. Vale, está conectando con el libro de Excel. Si queremos ver una vista previa, porque este libro a lo mejor tiene varias hojas, en este caso solamente tiene una hoja nada más, pero si queremos visualizarlo, pues pinchamos, porque a veces nos queremos llevar más de una hoja de un libro, en este caso solamente tiene una, y en efecto es esta, pues le decimos cargar. Nos está diciendo que está creando la conexión con el modelo. Vale. Y ya nos ha cargado los datos, los valores que queremos cargar, los ha cargado ya a Power BI. Como ves aquí en campos tenemos una tabla que es venta por semestre, que si desplegamos tenemos los diferentes campos que contiene esta hoja, esta tabla, banco, fecha de alta, fecha de venta, precio de venta, etcétera. Por otro lado, si nos vamos a la visualización tabla, aquí la tenemos. Relaciones, como no hemos hecho ninguna, no tenemos nada, solamente tenemos la tabla y ya está, sin ninguna otra relación a otra tabla. Pero lo que queremos hacer ahora es depurar estos datos. Vamos a ver
con los datos que hemos importado, que tenemos que modificar, eliminar, etcétera. Para ello nos tenemos que ir a Power Query. ¿Y Power Query dónde está? Dentro de inicio, en transformar datos. Y ahora se nos abre el editor de Power Query que está dentro de Power BI. Y como vemos, aquí tenemos la tabla que hemos importado. ¿Vale? Esto que sale aquí, error, null y demás, ya veremos en otros tutoriales cómo eliminarlos o modificarlos. De momento veo que tengo una serie de columnas, referencia, fecha de alta, tipo, provincia, etc. Si nos fijamos a la izquierda de cada campo, tenemos unos símbolos. Eso nos indica de qué tipo es esta columna, los valores que contiene, de qué tipo son. Como veis, referencia es de tipo texto, pone ABC. Fecha de alta es de tipo fecha, tipos de tipo texto, superficies de tipo número, número entero, y por ejemplo, precio de venta es decimal. Así sucesivamente. Es muy importante, ¿de acuerdo?, fijarnos la columna, el tipo de valor que tiene, porque dependiendo del tipo de valor podremos hacer unas operaciones u otras, ¿de acuerdo? Vale, aquí tenemos venta por semestre, que es esta tabla, y de momento lo que vamos a hacer es primero eliminar las columnas que no vamos a utilizar. Pues en este caso, referencia, imaginen que no la vamos a utilizar para nada, ¿de acuerdo? Pues como referencia no la vamos a utilizar para nada, la vamos a eliminar. Si nos fijamos en Power Query, tenemos varias cintas, como cualquier programa de Microsoft. Pues en inicio tengo uno que es administrar columnas y reducir filas. Esto es con lo que vamos a trabajar para poder eliminar columnas o filas. Pues en este caso yo la columna referencia no la quiero. Pues entonces me iría a administrar columnas, quitar columnas y la columna que tengo seleccionada la eliminamos. El resto las vamos a dejar. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Queremos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos el campo provincia, que vemos que todas las provincias están en minúsculas. Y yo lo quiero pasar esto a mayúscula. Lo que sería en Excel la función mayús, cuando pasamos un rango de como esté, de minúsculas a mayúsculas, de non propio a mayúsculas, etc. Pues yo quiero esta columna entera pasarla a mayúscula. ¿Cómo sería eso? Pues como he explicado, tenemos diferentes cintas de opciones. Algunas veces en transformar y en agregar columna tenemos comandos parecidos. Pero aquí es muy importante. Si yo, por ejemplo, selecciono un comando de la cinta transformar, lo que hace es esa columna, por ejemplo, como vamos a hacer ahora, es pasar esos datos a mayúsculas. Pero en cambio, si utilizo mayús o pasar a mayúscula de agregar columna, lo que va a hacer es crearme una columna nueva con provincia en mayúscula. Por eso, aunque muchas veces tengamos comandos repetidos, transformar lo que hace es esa columna o esa fila, ¿de acuerdo? Me cambia el formato, me cambia, por ejemplo, de mayúsculas a minúsculas, viceversa, pero siempre en la misma columna. Mientras que si le digo agregar columna, lo que hace es esa modificación, ese cambio que yo quiero realizar en una columna nueva. Vale, pues en este caso yo quiero pasar los valores de provincia a mayúsculas. Pues me iría a transformar y en formato tengo minúscula, mayúsculas, poner mayúsculas cada palabra, recortar, limpiar, etc. En este caso lo que quiero es pasar a mayúsculas. Pues pincho en mayúsculas y vemos automáticamente que toda la columna provincia me la ha pasado a mayúsculas. Ahora yo tengo aquí, por ejemplo, tenemos los vendedores. Y los vendedores, veis que tengo algunos los tengo en minúsculas, algunos en mayúsculas, otro en non propio. Non propio es el primer carácter de cada palabra en mayúscula. Y yo quiero en este caso pasar vendedor, pasarlo el texto que hay a non propio, a poner la primera letra de cada palabra en mayúscula. Pues igual, seleccionando la columna vendedor, me iría en este caso a transformar, formato
y poner en mayúscula cada palabra. Y ya están todos igual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, precio de venta, no lo quiero con decimales, lo quiero entero. Pues selecciono precio de venta, ¿de acuerdo? Y en este caso lo que haría, ya no me iría a formato, pues ya no quiero pasar de mayúsculas a minúsculas, etcétera, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero pasar ahora a esto es a número entero. Pues aquí le digo formato, perdonad, en transformar, ¿de acuerdo? Y veo que tengo multiplicar, bueno, científico, etcétera. Redondeo al alza, a la baja, si quisiéramos. Pero en este caso no quiero redondear, lo que quiero es pasarlo de decimal, como está ahora, a número entero. Pues tengo aquí en tipo de datos, por defecto está número decimal, que es lo que tiene esta columna, pues le digo que lo quiero como número entero. ¿Vale? Banco, pues lo vamos a pasar a mayúscula. Pues me iría, selecciono banco, dentro de transformar, formato y mayúscula. Y ya por último, lo que quiero es vendedor, tener dos columnas. Una que sea nombre con el nombre del vendedor y otra con una que sea apellido con el apellido. Lo puedo hacer porque lo que tienen todos en común es que entre el nombre y el apellido hay un espacio. ¿De acuerdo? Entonces esto es como si fuese, por ejemplo, un texto en columna que hemos visto muchas veces, ¿de acuerdo? Muchas veces hemos visto en Excel texto en columna que lo que hace es, cuando encuentra un separador, un espacio, un guión, lo que sea, lo que hace es que me divide en columnas. Pues vamos a decirle que vendedor lo quiero en dos columnas. ¿Cómo lo haríamos esto? Pues le decimos, seleccionamos vendedor y dentro de transformar, dividir columna. Y en este caso, por número de caracteres no le puedo decir ni por posiciones porque no mide igual, por ejemplo, Julián que Paloma, no tiene los mismos caracteres, o Luz, o Joaquín, o David. No lo puedo delimitar ni por número de caracteres porque no todos los nombres tienen la misma longitud, ni por posiciones, porque el espacio va a estar en diferentes posiciones. Por posiciones, por ejemplo, me valdría si tengo códigos postales y localidades, pues ahí sí, porque sé que el espacio siempre va a estar en la posición 6, un ejemplo. Pero aquí tienen todos en común que cuando encuentre el espacio quiero que haga el corte, pues por delimitador. Y le digo que cuando encuentre el espacio, aquí tengo más, dos puntos, coma, signo de igualdad, punto y coma. Miren, en este caso, como lo que me interesa es el espacio, pues le digo, cuando encuentres el espacio me haces el corte y me vas a hacer dos columnas. Acepto y por defecto me pone vendedor 1 y vendedor 2. Esto, como cualquier encabezado de Excel, se puede modificar. Vendedor va a ser, en este caso, le vamos a poner nombre y vendedor 2 le vamos a poner apellido. Bueno, escogemos el encabezado, botón derecho y en este caso le vamos a decir cambiar nombre. Pues vamos a ponerle nombre. Y en vendedor 2, cambiar nombre y apellido. Vale, ya tenemos, ¿de acuerdo? La tabla, pues más o menos hecha, ¿de acuerdo? Pero me he fijado que tenía otra tabla que era otra hoja de Excel que era el segundo semestre. Este es el primer semestre y luego tengo otra que era las ventas del segundo semestre. Y quiero importar esa tabla, ¿de acuerdo? Pero quiero aplicarle todos estos cambios, o sea, no importar el segundo semestre y otra vez pasar a mayúscula provincia, separar vendedor, quitar la columna referencia, etcétera. No, yo quiero ya que me lo haga todo directamente de un plumazo. Pues para eso nos viene muy bien a la derecha de Power Query todos los pasos que hemos ido haciendo me los ha ido aplicando aquí. ¿Veis? El origen de los datos, navegación, columna quitada, la columna que quitamos, poner en mayúscula, bueno, todo lo que hemos ido haciendo, él lo ha ido aquí, nos lo va poniendo paso a paso. Pues esto viene muy bien, porque ahora para lo que yo quiero hacer ahora, que es importar una tabla nueva y que automáticamente me haga todos estos cambios que he hecho, es una forma muy sencilla, lo podemos hacer con dos golpes de esto de ratón. No hace falta otra vez
importar una tabla nueva, ¿de acuerdo? Y ir a hacerle todos los pasos que hemos hecho. No. Para ello, ¿qué vamos a hacer primero? Esta tabla, duplicarla, porque si no lo que vamos a hacer es aplicar los cambios en esta tabla y yo no quiero. Pues botón derecho, duplicar. ¿Vale? Son dos tablas iguales. Vemos, 1 del 1, Tarragona, Lérida, etcétera. 1 del 1, vale, perfecto. Pues lo que yo quiero ahora es la tabla, la hoja de Excel, venta segundo semestre, volcarlo en esta consulta, en la consulta venta por semestre 2. Pues me voy a origen, que es el primer paso que yo hice, y me voy a la ruedecita esta de aquí, para cambiarle el origen, porque aquí me está cogiendo venta el primer semestre. Y yo lo que quiero es coger ahora la tabla segundo semestre, pues hay que cambiar el origen. Le doy a la ruedecita, examinar, y en vez del primer semestre le vamos a decir el segundo semestre. Y aceptamos. Y ahora, como quiero que aplique todos estos cambios a esta tabla que he creado, pincho el último cambio que hice, que fue cambiar el nombre a las columnas creadas, y ya le he aplicado todos los cambios. Como vemos, la columna referencia no está, provincia en mayúscula, precio de venta número entero, nombre y apellido. Y los bancos en mayúscula también, ¿de acuerdo? Y sé que es el segundo semestre, pues ya las fechas cambian. Este era el primer semestre, vamos bajando, bueno, etcétera. Y este es el segundo semestre. Ahora, para cuando regresemos a Power Query, ¿de acuerdo? No se haga un lío y no tengamos dos tablas con el mismo nombre, dos consultas, pues le vamos a cambiar el nombre. A venta por semestre le vamos a llamar primer semestre. Botón derecho, cambiar nombre. Y a esta segunda le vamos a cambiar el nombre segundo semestre. Y como veis, hemos importado otra tabla, le hemos aplicado todos los cambios que hemos hecho a la primera tabla sin tener que ir paso a paso. Pues ahora vamos a regresar a Power Query, ¿de acuerdo? Pues nos vamos a archivo, cerrar y aplicar. Está cargando. Y ahora ya, cuando queramos crear una visualización, ya tengo dos tablas. Tengo primer semestre y segundo semestre ya depurado. Si despliego, tengo acá uno de los campos, ordenados alfabéticamente, no están ordenados como en la tabla. En primer lugar va apellido, luego banco, fecha de alta, fecha de venta, etcétera, ¿de acuerdo? Y segundo semestre, lo mismo. Lo único que no están en el mismo orden que en la tabla. Si vuelvo a Power Query, transformar datos, no están en el mismo orden. Aquí será fecha de alta, tipo, provincia. Entonces, por eso es indiferente estas columnas ponerla de un orden, porque esto se puede colocar como en Excel, como yo quiero, mover columnas a izquierda o derecha, ¿de acuerdo? No es necesario porque cuando volvemos a Power BI, perdonad, lo que hace es ordenarlo alfabéticamente, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí, cómo importar un libro de Excel, una hoja de Excel, y cómo depurar los datos. En sucesivos videotutoriales lo que vamos a hacer es crear informes de estas dos tablas a través de las distintas visualizaciones. Pero que quede claro que cuando nosotros importamos los datos, para poderlos depurar, tendremos que ir de Power BI a Power Query, que serían transformar datos, ¿de acuerdo? Y una vez ahí ya, pues eliminamos, cambiamos formato, etcétera.